el señor Kim Il-sung, y les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Similitud de la cultura y lengua antiguas entre mexicanos y coreanos. Es un honor para nosotros tener la presencia del Dr. Son Sung-tae, quien el día de hoy expondrá sobre la interesante conexión que existe entre las culturas antiguas de México y Corea, de acuerdo a las costumbres, vestimenta, etc. El Dr. Son actualmente es profesor de español en la Universidad Taeche, en la República de Corea, Tiene un doctorado en filología por la Universidad Complutense de Madrid, en España, y se ha enfocado en investigar la historia antigua coreana, así como la cultura indígena mexicana y americana. Ha escrito numerosos artículos que tratan sobre la cultura azteca, así como la inmigración coreana y el folclore americano. Entre sus publicaciones se encuentran Taeguk, símbolo antiguo de la nación coreana encontrado en América Antigua, el gran éxodo de los ancestros coreanos en América, así como libros de texto en español para escuela secundaria en Corea. Fue vicepresidente de la Asociación Coreana de Educación de Lenguas Extranjeras en Corea y desde 2005 es miembro del Comité del Ministerio de Educación para la Educación de Lenguas Extranjeras de la Escuela Secundaria de Corea. Ha impartido distintas conferencias relacionadas a la cultura mexicana y fue coordinador del programa especial de la televisora KBS en busca de los rastros de la cultura antigua coreana en México. Antes de comenzar, les recordamos que al término de la conferencia vamos a obsequiar a uno de ustedes un disco del grupo Seventeen autografiado de edición especial. Esto sería con la mecánica de la pregunta que al Dr. Son le parezca o le resulte más interesante, o algún comentario que le parezca excepcional. A esa persona, según el criterio del Dr. Son, a esa persona regalaremos el disco. Entonces, sin más por el momento, pues recibamos con un fuerte aplauso al Dr. Son Sung-tae. Me llamo Sung-tae Son, o Son Sung-tae, profesor de español de la Universidad de Baichai, Corea del Sur. Me alegro mucho de verles a ustedes aquí con el tema la similitud de la cultura y lengua antiguas entre mexicanos y coreanos. Cuando ustedes ven este título, creo que algunos de ustedes tendrían una pregunta: ¿qué relación había entre nosotros y los coreanos en la época antigua? Me parece que es razonable tener esa duda, pero vamos a ver. Un momentito, por favor. Quiero empezar esta conferencia por la historia sobre el origen de los nativos americanos. La teoría que tenemos hasta ahora sobre el origen de los nativos americanos es lo siguiente. Hace unos 20.000 años, algunos pobladores del extremo noreste de Asia llegaron a América a través del estrecho de Bering
toneladas. En aquel tiempo, los seres humanos del extremo noroeste de Asia eran muy pocos, tan pocos que no se habían agrupado en grupos como coreanos, japoneses, mongoles, etc. Ellos vivían en la edad paleolítica, no tenían culturas. Ellos no sabían usar fuego ni fabricar vasijas. En aquel tiempo, los seres humanos que llegaron a América eran muy pocos, pero con el transcurso del tiempo se aumentó su número. Y finalmente ellos empezaron y desarrollaron sus culturas, sus propias culturas de ropas, sombreros, decoraciones, creencias, juegos para pasar tiempo y hasta sus propias lenguas. Esta es la teoría que tenemos sobre las culturas y lenguas de los indígenas americanos. Por eso se ha creído hasta ahora que sus culturas y lenguas que encontraron los europeos en el momento del descubrimiento del Nuevo Mundo se había creado independientemente de Asia y se había desarrollado dentro de América. Por eso nunca hemos podido imaginar que sus lenguas y sus culturas coincidan con las de una nación asiática. Quiero hacerles una pregunta. Desde el punto de vista de esta teoría, si encontramos que sus culturas y lenguas coinciden con la cultura tradicional de los coreanos, con la lengua coreana, entonces, ¿cómo se puede explicar esta coincidencia? Ay, madre mía. Ya. Sería mejor saber de antemano un poco de la historia coreana antigua para entender mejor lo que voy a adelantar, ¿no? En la época antigua, los ancestros coreanos eran la nación más grande entre todas las naciones que vivían al norte de China, hasta el siglo III de la época contemporánea. En aquel tiempo, los ancestros coreanos ocuparon un vasto territorio que comprende Manchuria y la península coreana. En la época más antes, ellos ocuparon un territorio más amplio. Pero con el transcurso del tiempo, ellos perdieron sus territorios poco a poco. ¿Debido a qué? Debido a la desaparición de gente. Finalmente, en el siglo X, ellos perdieron todo el territorio de Manchuria y una parte del norte de la península coreana. Ellos ocuparon solamente este territorio, un pequeño, muy pequeño. Debido a que habían desaparecido los habitantes de esta teoría. Entre tanto, las otras naciones que vivían a su alrededor crecieron incesantemente en su número. Entre ellas, hay una nación llamada Suse. Ellos eran una nación muy pequeña hasta el siglo III. Ellos ocuparon un territorio muy pequeño. Esta región.
ellos eran vasallos de los reyes coreanos. Ellos daban periódicamente muchas contribuciones a los reyes coreanos. Pero en el siglo X, ellos se convirtieron en el propietario de Manchuria, un territorio bastante grande. La nación más grande hasta el siglo III se convirtió en una minoría. La nación muy pequeña se convirtió en una nación muy grande en el siglo X. Este cambio ocurrió debido a la desaparición de los ancestros coreanos. No sabemos desde cuándo empezaron a desaparecer y ni a dónde fueron, pero se estima que más de 11 millones de los ancestros coreanos desaparecieron solamente en un periodo de 400 años, a partir del siglo III hasta el siglo VII. Y su desaparición siguió hasta el final del siglo X. La verdad es que la mayoría de nosotros los coreanos no sabemos la historia de su aparición, la historia de la aparición de nuestros ancestros. Solo sabemos que el territorio de nuestros ancestros venía reduciéndose cada vez más pequeño con el transcurso del tiempo. ¿A dónde fueron ellos? A ver. Ya. Con este conocimiento previo, vamos a ver la similitud de la cultura y lengua antiguas entre mexicanos y coreanos. Primero, las apariencias de los ancestros coreanos encontradas en México antiguo. Las plumas en la cabeza y los nombres de animales. En la época antigua, entre todas las naciones del extremo noroeste de Asia, los coreanos eran la única nación que llevaba la costumbre de decorarse la cabeza con plumas. No hay otra nación que tenía esta costumbre. Este cuadro es del siglo V, este cuadro es del siglo VII. Ellos son nuestros ancestros. La misma costumbre las tenían los nativos americanos. Además, los ancestros coreanos tenían una costumbre de llamarse a sí mismos con los nombres de animales. Vaca, caballo, cerdo, perro, oso, conejo. Los indígenas americanos se llamaban a sí mismos perro rojo, caballo que corre, águila volante, etc. Esta pintura fue pintada en el siglo VII en un reino chino llamado Dan. Estas personas son los enviados especiales de los reinos vecinos de China. Entre ellos hay una persona que llevaba plumas como decoración de cabeza. Es esta persona. Es nuestro ancestro. Bueno de cabello. Los ancestros coreanos se peinaban atando sus pelos en forma de moños.
sus moños parecían una columna pequeñita, como se ve en estas fotos. Los chinos se llevaban también los moños, pero sus moños parecen más redondos que el moño de los coreanos. Los coreanos colocan siempre sus moños en el centro de la cabeza, pero los chinos lo colocan en cualquier posición en la cabeza. Es diferente. El moño del estilo coreano se encontraba en América. Esta persona vivía en la costa occidental de Canadá al final del siglo XIX. Estos son los indios norteamericanos. Norteamericanos quiere decir tipo de los Estados Unidos. Y esta persona es un noble del imperio azteca. Todos llevaban moños del estilo coreano. Estas personas son los aztecas. Ellos se llevaban todos el moño del estilo coreano. Ahora bien, vamos a ver los sombreros típicos de los coreanos. Entre todas las naciones del mundo, los coreanos eran la única nación que tiene este tipo de sombrero, a veces decorado con 2 plumas. El sombrero muy similar lo tenía esta persona, es sacerdote de mayas. Miren, estas fotos. Esta pintura está en el Códice de Cholula del siglo XVII. Ellos se llevaban un sombrero muy similar a los sombreros coreanos. Ellos se llevaban trajes muy parecidos a los trajes coreanos. Según una explicación sobre el Códice de Cholula, estas personas eran caciques o líderes de los indígenas que vivían en Cholula en el siglo XVII. Algunos profesores mexicanos me dijeron que este sombrero de los indígenas mexicanos sería una imitación del sombrero de los padres católicos del siglo XVI o XVII, pero no lo es. Miren, esta parte es muy alto en comparación con este. Y los sombreros de los padres católicos de aquel tiempo tenía siempre una cinta por aquí, pero no lo tiene. A ver, los reyes coreanos y sus vasallos muy altos tenían una costumbre de envolver la cabeza con un pañuelo. Su aspecto frontal es alto y triángulo, como se ve en estas fotos. La misma costumbre las tenían los reyes aztecas y también sus vasallos muy altos. Este tipo de ¿cómo se dice? Este tipo de decoración nunca se ve en otras naciones, solamente se ve en Corea y en México. Ahora vamos a la apariencia tradicional de las mujeres coreanas. Las mujeres coreanas tenían una costumbre de poner colorete en las medias. Esta costumbre empezó muy
desde hace muchos siglos. Esta pintura es del siglo V. Esta costumbre se mantiene aún en esos días, sobre todo en la ceremonia de bodas. La costumbre, las etnias, las mujeres indígenas de América, esa mujer lleva el mismo colorete. Esta mujer vivía en North Dakota de Estados Unidos al final del siglo XIX. Esta es una figurilla de barro de los indios del estado de Arizona, de Estados Unidos. Mire, esta pintura está aquí, en México, en Teotihuacán, pero con lástima está casi borrada. Esta figurilla es una diosa del imperio azteca. Todas llevaban el color. Ahora vemos. La señora es mexicana y la señora es coreana. Ellas llevan un ornamento muy similar. Vamos. Bien. Podemos imaginar por dónde los ancestros coreanos fueron a América. Según los libros antiguos chinos, los ancestros coreanos desaparecieron hacia el norte y el moño del estilo coreano, el colorete muy tradicional de las mujeres coreanas, aparece desde la costa occidental de Canadá y en Estados Unidos y en México. Puede marcar la dirección de esta manera. Miren, estas orejeras, muy sorprendentes. Miren estas pinturas. Los aztecas, los ancestros de ustedes, ellos se llevan orejeras muy singulares. Las orejeras esta orejera parece una trompeta, parece como una trompeta pequeñita. Esta orejera parece un palito. Estas orejeras son tan singulares que nunca hemos podido imaginar que se puede verlas en otras naciones. Pero, miren estas fotos. Ellas llevan las orejeras tan parecidas a las aztecas. Estas fotos fueron publicadas en un programa televisivo de Corea en el año 2011, hace unos años. Era el programa sobre la tradición de las orejeras de los ancestros coreanos. A los ancestros coreanos que fueron hombres o mujeres, les gustaba mucho llevar las orejeras al salir de casa. Esta costumbre empezó a desaparecer a partir del siglo XVIII. Ellas vivían cerca del río Amur, el río que forma la frontera entre Rusia y China. Pero este es el río Amur. Pero ellas son descendientes de los coreanos. Sus ancestros vivían en la costa oriental de la península coreana, por lo menos hasta el siglo V. Y luego sus ancestros se trasladaron hacia el norte, divididos en dos grupos.
Un grupo ocupa esta zona. El otro grupo ocupa esta zona. Las orejas muy similares se encontraban en los peruanos. Vamos a ver a partir de ahora las costumbres. Las costumbres son muy típicas y tradicionales de los coreanos, pero encontradas en México. Hay muchas costumbres tradicionales de los coreanos que se encontraban en México, pero vamos a ver unas por falta de tiempo. Esta frase está en el libro La Conquista de México, en la página 450, del padre católico Francisco López de Comarra, del siglo XVI. Vamos a leer esta parte. Diré, los quiere decir a los niños. Por favor, ¿quiere leer esta parte, por favor? También se los echan las madres y amas al cuello sobre la espalda, con una matilla que les coge todo el cuerpo, y que se atan ellas al pecho por las puntas, y de aquella manera los llevan caminando, y les dan la teta por el hombro. Huyen de quedarse preñados. Gracias. Miren, esta parte es muy importante. Les dan la teta por el hombro. Esta frase parece describir las fotos, estas fotos. Las madres coreanas cuidaban a sus niños de esta manera. Ellos se llevaban a sus niños en la espalda, utilizando una mantilla, atando las puntas por aquí. Y cuando tenía hambre sus niños, no soltando las puntas, atrae solamente la cabeza del niño adelante por debajo de sobaco y le dan la teta. Este modo de amamantar a sus niños es muy especial y tradicional para nosotros los coreanos, pero los ancestros indianos de usted lo tenían también. No podemos ver en otros países, excepto México y Corea. Las madres indígenas mexicanas decían chichi, chichi al amamantar a sus niños. Las madres coreanas dicen, aún en esos días, la misma palabra, chichi, chichi, para llamar la atención a sus niños. Es igual. No solo coincide el modo de amamantar, sino también coincide la palabra que usaron las madres de ambos países. ¿Esta coincidencia puede ocurrir por casualidad? No, imposible. Aunque no sabemos la historia antigua, existiría una conexión que nunca podemos negar. Ahora vamos a ver unos jeroglíficos. Esta pintura está en el Códice de Azuyuk. El códice fue pintado en el siglo XVI en Tlalpan. Es muy difícil de pronunciar, ¿no? Tlalpan.
una provincia del estado de Guerrero. Esta parte es la explicación de estas pinturas, dado por los profesores mexicanos. Según ellos, estas pinturas son jeroglíficos que representan metafóricamente una guerra o batalla. Según ellos, esta parte es una representación de un cerro, temporada de rey. Esta parte es una representación de antorcha. En el antorcha hay un círculo pequeño. Ellos no dicen nada. ¿Qué quiere decir este círculo? Ellos explican que Trachinori Listri, usado por los indígenas del estado de Guerrero, significa quemar los campos. Y la ceremonia representada con estas dos pinturas se llamó Trachinori Tewata. Quiero hacerles una pregunta. ¿Entiende usted por qué los ancestros mexicanos, los ancestros de ustedes, llamaron Trachinori Tewatl a la ceremonia representada con estas pinturas? ¿Entienden? No. Entonces, ¿puede explicar qué relación hay entre el nombre y la ceremonia representada con estas pinturas? Imposible. La tercera pregunta es, ¿qué quiere decir este círculo? Miren, los coreanos todavía tenemos una ceremonia en relación con esta pintura. Vamos a ver unas fotos. Miren, antorcha, entrada pequeña. Los profesores mexicanos dijeron que esta línea es una decoración de red, pero no es red, es cuerdas usadas para que no caigan los árboles y las pajas o hierbas. Los coreanos construyen esta construcción con pajas, árboles, hierbas y todo. Ellos juegan una pelota hecha de pajas y cuerdas en el techo del interior. La pelota es el símbolo de la luna llena. Esto es el símbolo de la luna llena. La luna es tal en coreano. Tal no. Tal. Debe pronunciar muy suave. Esta construcción es casa de la luna. Casa de la luna. Por eso, casa es 집 en coreano. Esta construcción es 달집 en coreano. Casa de la luna. Después de terminar la construcción,
los coreanos empiezan a dar culto al dios o a la diosa de la luna llena. Y al anochecer, ellos echan el fuego a la construcción y empiezan a bailar con la música tradicional. El fuego quema todas las construcciones y hasta el campo de su alrededor. Atrás. No. 반대로 갈까요? 네. 아니. 네. Miren, aquí quemaron los campos. Pregunta, por favor, pregunta después de terminar la lectura. Gracias. Miren, los indígenas mexicanos llamaron este juego Tlachinori Tehuatl. Los coreanos llaman esta fiesta Dalchi Dori o Dalchi Teuki Dori. Mire, Dal es tla, chi es chi, nori es nori, nori es fuego. Tewa, teu, quemar. Todos son las palabras coreanas. Hay una digna de mención sobre el hábito de los padres católicos del siglo XVI o XVII. Ellos tendían a omitir la constante final de la sílaba, cada sílaba. Ellos tendían a omitir este sonido y este sonido. No solo aquí, sino también en muchas palabras. Por eso sale chi. Y esta L es muy problemático. Esta L hace difícil las palabras del náhuatl. La L se insertó por la confusión de las lenguas después de la conquista. La palabra original no existía esta L. Debe quitarse. Y para saber las palabras usadas por ancestros de ustedes, debe recuperar estos sonidos. Entonces sale Dalchin Dori. Esto significa tewa. Esto es verbo. Hoy en día en Corea se dice teuta. Teuta no. Te como en inglés. Esto debe pronunciarse más suave. Es finalizador del verbo. Finalizador del verbo. Así no fue usado hasta el siglo XIX. Tewa. ¿Esto? Ahora ustedes pueden entender qué quiere decir. Tlachinori Tehuatl. Ya entienden, ¿no? El significado. Y puede entender la ceremonia representada por las pinturas y su nombre dado por los ancestros de ustedes hace cientos de años.
¿Qué quiere decir esto? 좀 아까 그림 다시 보여줄까요? 그 위에 네. Puedes entender qué quiere decir estas pinturas solamente por medio de las palabras coreanas. Ya entiende qué quiere decir. Y ya entiende qué quiere decir este círculo. ¿Esta coincidencia ha ocurrido por casualidad? No. 자, 넘어갈까요? Mire, hay otro jeroglífico que tenemos que ver con las pinturas. Este jeroglífico está en el códice de Mendoza del siglo XVI. Los ancestros de ustedes pintaron este dibujo para representar Tralpan. ¿Ya entiende la relación que existe entre este dibujo y este nombre del lugar? ¿Ya entiende? Algunos de ustedes podrían entender. El círculo podría luna y en coreano tal. Y la L se insertó por la confusión de las lenguas. Ya, sí. Entonces, el pie. Un pie existe aquí. ¿Qué quiere decir? Pie es pan. ¿Es coreano? Sí. ¿Quieres ver la prueba? Sí, cómo no. Vamos a ver la prueba. Mira. Esta pintura, es una pintura de los códices. Esta persona es Akamatichitli, el primer emperador del imperio azteca. Aquí se escribe Itolipal. Pal, no, pal. Debe pronunciar más suave. Sí. Decimos pal para referir a los pies. Talbar es una palabra, es una pronunciación muy parecida a talpan. Miren, los ancestros de ustedes no tenían sus propias escrituras. Ellos utilizaron dibujos para representar sus pensamientos y nombre de los lugares. Utilizaron dibujos. Dibujos no es signo fónico. No puede representar la pronunciación de un modo preciso. Solo puede representar de un modo similar. Los coreanos tampoco tenían nuestras propias escrituras hasta el siglo XV. Si tengo razón, los ancestros coreanos que llegaron a esta tierra, a América, llegarían sin escrituras. Por eso, ellos no podían menos de dibujar pinturas. Mire, tal tiene dos significados, luna y tierra también. Pan es luna o tierra también. Mire, en coreano, hay una palabra, morepan. More significa arena. Morepan significa lugar de arenas.
es palabra coreana también. Todas son palabras coreanas. Bien, vamos a ver. Esa es una foto. La luna llena roja. La luna se ve roja de vez en cuando, en la noche. Por eso a lo mejor los ancestros de ustedes pintaron la luna de rojo. Mire, vamos a ver una creencia común entre mexicanos y coreanos. Los mexicanos y coreanos tenían una creencia, la creencia de que en la luna vivía un conejo. Nuestros ancestros pintaron esta pintura. Los ancestros de ustedes pintaron esta pintura. Esta pintura está en el libro del padre católico Sahagún del siglo XVI, Bernardino de Sahagún. Sí. Vamos a juegos. Vamos a ver los juegos tradicionales de los coreanos, pero encontrados en Antiguo México. Hay muchos juegos típicos y tradicionales coreanos encontrados en México. Creo que más de 30, pero vamos a ver algunos por falta de tiempo.